Hola a todos desde Castilla y León Televisión. Empezamos otra edición del castellano y leonés de la historia, donde estamos eligiendo, gracias a su ayuda, al más importante castellano leonés que ha dado nuestra comunidad. Eso es, y lo primero, muchas gracias a todos ustedes por cómo han respondido a nuestra propuesta. En efecto, tanto en nuestra página web como el número 25000 están que echan humo estos días con los votos, Ramón, no te puedo imaginar. Y que no pare, ¿eh? Hay que hacer campaña por los candidatos de cada cual en nuestra web y promover el voto si quieren que su personaje preferido gane. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Nuestro siguiente candidato, Ramón, es un personaje muy controvertido, pero sin duda, precisamente por eso, muy apasionante. Desde luego es alguien muy singular. Un político y escritor cuya biografía y obra está siendo objeto de una constante revisión y que en los últimos años ha despertado un interés creciente. Hablamos de Dionisio Ridruejo, que es natural de Burgo de Osma y cuya vida dibuja un arco que va desde las posiciones más ortodoxas de la Falange, que defendió en su juventud, hasta una afirmación de la democracia, aunque todo ello siempre con matices. Ese arco del que hablas, Rosa, merece alabarse, por lo menos. Quizá porque exige un gran coraje admitir los errores propios y sobre todo enmendarlos, lo que demuestra que es un rasgo de sabiduría también en este personaje. En cualquier caso, resultó siempre alguien incómodo para el franquismo, creo, ¿no? Casi desde el principio. Fue un gran orador y eso le permitió decir cosas que a otros jamás se les hubieran consentido, pero con eso tampoco se libró del exilio. La vida de Ridruejo siempre estuvo de un modo u otro unida a la del dictador. Efectivamente, murió en el año 75, sin poder conocer cómo terminó la transición democrática. En cuanto a su obra literaria, esta se vio siempre mediatizada por su perfil político, pero no merece olvidarse. Vamos a recordarla un poquito. Dionisio Ridruejo nace en 1912, pertenece a la generación del 36, sin embargo, es la faceta política de este soriano de Burgo de Osma la que tiene una trayectoria peculiar. Su biografía revela una evolución desde posiciones fascistas en su juventud a la forja de un auténtico espíritu democrático. Un hombre que pasa del fascismo de los años 30, que practica con un fanatismo y con una intensidad de vanguardia y llega al convencimiento de que su actitud, su comportamiento y su vida de falangista fascista no solamente ha sido un error, sino que ha sido una forma de culpabilidad que tiene que moralmente purgar públicamente y lo hace con todas las consecuencias, me parece que es de un valor moral extraordinario. Es uno de los personajes intelectuales y político-literarios más atractivos de la historia reciente de España. Con la honestidad de quien, cuando se da cuenta de que está en el error, se baja del carro del poder y hace su recorrido y su lucha desde la oposición y desde condiciones económicas y personales muy difíciles. Para ver su implicación en el régimen, basta con saber que fue director general de propaganda y que suyos son dos de los versos de la letra del Cara al Sol. Se entrevista con Hitler en Berlín, se entrevista con Mussolini en Roma, tiene relación, es decir, es uno de los intelectuales del régimen en la guerra. En 1940 se alistó como soldado raso voluntario para luchar en la Unión Soviética junto a las tropas alemanas. Será su vuelta cuando se produzca definitivamente su ruptura con el régimen del general Franco. Él actúa en la Guerra Civil Española, actúa en la División Azul en el año 1941, en esas tropas españolas que mandan a Rusia. Volvió de allí enfermo y lo primero que hizo fue escribir a Franco una carta y renunciar a todos sus cargos. Más allá de su calidad como escritor y del don de su prosa, en esta época de madurez, asume sus errores juveniles, según dejó escrito, más bien recibidos por influencia
que conquistados por reflexión. Esa responsabilidad ética, su capacidad analítica y su integridad moral lo convertirán en un luchador por las libertades. A partir de ahí, Ridruejo es una de las referencias fundamentales del proceso opositor en la clandestinidad ya, prácticamente, del régimen de Franco. Va a crear ese partido clandestino socialdemócrata, que es lo que va a generar, también va a contribuir en los años 60 o 70 a difundir una cultura política democrática en contra del régimen de Franco, y por eso va a ser perseguido por las autoridades franquistas. Su asunción de los errores y su vocación de buscar un futuro mejor para su país, yo creo que convierten a Ridruejo en una persona admirable. Su figura como político es predominante, sin que por ello su calidad literaria haya pasado desapercibida. Se convierte en un gran escritor de literatura viajera y paisajística. Dionisio Ridruejo es autor de uno de los grandes libros sobre Castilla. A su muerte, la familia de Ridruejo hizo lo que pocas en semejantes circunstancias, donar su extensa y valiosa biblioteca a los fondos públicos de la ciudad de Soria y el archivo de sus documentos y material inédito al Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca. Donó su biblioteca, que tiene ejemplares de primeras ediciones de la generación del 27, que tiene ejemplares de primeras ediciones de toda la generación de posguerra, la donó a Soria, que es su provincia, y está en la Biblioteca Pública de Soria. Y sus archivos, con todas sus cartas, que hay cartas a Franco, cartas al Conde Cheano, al yerno de Mussolini, toda su correspondencia con gente del régimen, reprochándoles cosas, exigiéndoles cosas, reclamando cosas. Todo ese archivo está ahora en el centro de la memoria histórica. Del fascismo al antifranquismo, Dionisio Ridruejo se puede calificar como una figura histórica típica, incluso rara, un hombre que murió sin poder disfrutar de esas libertades por las que luchó y que a lo largo de la última etapa de su vida contribuyó a reparar. Y ahora vamos con un tocayo tuyo. Tocayo y paisano, nos referimos al economista e historiador Ramón Carande, uno de los más destacados nombres de la ciencia económica española del pasado siglo. Como lo demuestra el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales que le concedieron, ¿fue en el año 85? Así es, Rosa, y esta concesión solo es la guinda, una serie que nos sería imposible recitar aquí. Carande destaca, entre otras cosas, por su innovación a la hora de investigar. Sí, empleó unas técnicas que en España eran prácticamente inéditas, si no lo eran del todo, importadas en parte de su formación alemana, pero también de cosecha propia. Era tan brillante como minucioso en el trabajo y con tanto rigor como amplitud de miras. Su obra, Carlos V y sus banqueros, es un referente internacional. Y con toda justicia, es quizá el ejemplo máximo de que comprender la historia nos ayuda a comprender el presente. Algo de lo que en este programa estamos también seguros. Esta casa de Carrión de los Condes en Palencia vio nacer al padre de la historia económica de España, Ramón Carande y Tobar. Dedicó media vida a contar los cuartos a Carlos I de España y V de Alemania. Sus investigaciones al respecto se recogen en su excepcional obra, Carlos V y sus banqueros. Lo que demuestra es el coste económico que tiene que hacer Castilla para mantener el imperio de Carlos V. Es la ruina de Castilla. Lo que hace don Ramón es seguir el viaje de ese dinero, cómo llegan las remesas de oro y plata de América, cómo llegan a Sevilla y cómo salen raudas camino de los grandes lugares europeos en que el emperador tiene que pagar la soldadesca, tiene que pagar las guerras, tiene que pagar a sus banqueros, tiene que pagar todas las deudas contraídas. Estos textos minuciosamente documentados cambiaron la visión que se tenía del emperador y nos han permitido conocer de forma clara y amena cómo era la economía del país en el Renacimiento. Fue la primera historia económica de España, pero sin embargo, no fue el primer trabajo de historia que ideó Ramón Carande. Don Ramón Carande había trabajado duramente hasta esos años en una obra historiográfica sobre los Trastámara, que debido a la guerra, no sé si algún bombardeo o algún incendio en Madrid,
perdió toda la documentación, todas las fichas, todos los papeles que había compilado para la realización de esta obra, que sin duda habría sido una obra magna si la hubiese podido realizar. Formado en la Universidad de Madrid, amplió sus estudios en Austria y Alemania, una estancia en el extranjero que marcó su forma de pensar y de vivir. Este hombre era la puntualidad personificada. O sea, eso de un minuto más de la hora, eso no es tolerable. Es una falta de educación. Y te lo echaba en cara. Y se lo echaba en cara, y yo se lo he visto hacer a Soledad Becerril, que era entonces alcaldesa de Sevilla. Solía repetir en momentos, en fin, de cierta trascendencia, que lo importante en la vida era saber trabajar con placer, sin hacer daño a nadie y sin la menor ambición posible. Es decir, era un hombre que no tenía, evidentemente, nada que ver con lo que se lleva y se practica ahora mismo. Estos valores se pudieron comprobar, por ejemplo, en su trabajo como consejero de Estado de la Segunda República o como catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla, ciudad que se convirtió en su segunda patria, aunque siempre tuvo presente a su Palencia natal. Así lo demuestra esta marca personal con la Torre de Hércules de Sevilla y la Torre de San Miguel de Palencia, un sello que incluyó en sus numerosas misivas. Empecé a cartearme con él, eso era un peligro terrible, luego me di cuenta, porque te devolvía la contestación al día siguiente y te exigía que tú continuases con el mismo ritmo, y claro, no había quien siguiese esa pauta, por lo menos yo no estaba preparado para eso. Entre carta y carta le llegó una buena noticia. Sus paisanos le dedicarían un colegio de educación infantil y primaria. Inmediatamente le dijo al alcalde que era lo mejor que podía haber hecho para él, que ni siquiera una universidad. En Sevilla le dedicaron un instituto. Dice, no, yo, la escuela, los niños, desde el principio es ahí donde tiene que formarse la persona y donde tiene que hacerse a un ciudadano con criterio, que tenga una forma de pensar propia. La vez que le recibí yo como director, que habíamos previsto que fuesen solo los mayores, porque claro, no había espacio para todo el colegio, y en ese momento que entraba él, pues las circunstancias salían al patio los parvulitos, y una profesora le dijo, mira Ramón Carande, pues tal el follón, tal alboroto, que don Ramón no tuvo ningún inconveniente, pidió un asiento, ahí se sentó, no verías tú a 60 párvulos más atentos y más callados que escuchando su historia. Era un hombre extraordinario. Esta imagen se repitió en innumerables ocasiones, hasta que, como ponía en esta postal, le fallaron las fuerzas para viajar a su colegio en Palencia. La escribió tras recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, un año antes de su muerte. Casi centenario se despidió de este mundo, si bien en sus aulas sigue presente el espíritu del ilustre profesor de historia, maestro de la vida. Doblamos así hoy el ecuador del programa de hoy, donde hemos revisado las trayectorias del escritor y político Dionisio Ridruejo y del economista e historiador Ramón Carande. Voten por ellos si lo desean enviando el código de cada candidato al número 25000 o bien en la web de nuestra cadena. La siguiente figura que opta a sobresalir entre nuestros 100 candidatos es alguien que ha hecho del bronce una vía de comunicación tan expresiva como los sonidos en manos de un buen músico. Bueno, y no solo bronce, Rosa. No solo, tienes toda la razón, Ramón. Hablamos del escultor salmantino Venancio Blanco, cuya obra ha sido expuesta y admirada en todas las capitales artísticas del mundo, desde Nueva York a Madrid hasta Bolonia. Ha sido y sigue siendo. Pues sí, porque a sus 90 años mantiene la curiosidad intacta, con temáticas tan diversas como la religiosa, la tauromaquia, la música, el deporte. Blanco siempre ha tratado de buscar la expresividad máxima con los elementos justos. Antes de seguir, Rosa, no podemos olvidarnos de su faceta docente.
porque es inseparable de su faceta creadora. Al fin y al cabo, lo que pertenece o lo que pretende a través de su fundación es divulgar el arte en la sociedad, y ese diálogo se da también al contemplar cualquier escultura de las suyas. Basta darse un paseo por Salamanca para darse cuenta de que eso es absolutamente verdad. Y que lo digas, es difícil imaginar la sociedad sin ellas. El propio Venancio Blanco ha dicho que a Salamanca se le debe todo. ¿Y cuánta razón tiene? Fuertes, creadoras, mimosas, son las manos que moldean, esculpen y perfeccionan todo cuanto su mente quiere imaginar. A sus 90 años de edad, el salmantino Venancio Blanco sigue esculpiendo en su taller de Madrid con la ilusión y el espíritu jovial que le caracteriza. Yo diría que es un hombre que siempre ha tenido una juventud estupenda y la sigue teniendo a sus 90 años. Y esa juventud pues, es la que le ha dado un talante jovial, le ha llenado siempre de una ilusión fantástica. Eso es lo que le ha llevado siempre a estar trabajando, sigue teniendo proyectos. Es una juventud pues, que le lleva a conectar con todo el mundo y particularmente con la gente joven. Sin olvidar sus raíces, Venancio recuerda sus inicios a los 14 años de edad, cuando salió de su pueblo, Matilla de los Caños del Río, para estudiar en Salamanca. Me matriculé en la Escuela Elemental de Trabajo, era una escuela de medicina industrial. Había 3 talleres por los que había que pasar. Un día, pasando por unas clases, me encontré con la clase de modelado en artes aplicadas, en artes y oficios. Y muy próximo, otra escuela, otra puerta por donde salía, estaba la clase de dibujo. Dejé las asignaturas en las que estaba matriculado oficialmente y me matriculé, o asistía libre a estas 2 asignaturas. Ahí empieza ya la decisión mía de ser escultor. Tras descubrir su verdadera vocación, Venancio se entrega completamente a la escultura, formándose en Madrid y en Italia. En Roma inicio ya, antes de venirme, inicio un intento de planchas y un intento de espacios abiertos dentro de la escultura que eran rotos. Y al llegar a Madrid, comprendes, en la calle María de Molina, donde teníamos entonces el taller, mi hermano y yo, pues montamos nuestro taller de fundición y a los poco tiempo éramos los mejores fundidores de Madrid, ahora que no nos oye nadie, ¿comprendes? Pero hacíamos unas fundiciones perfectas, ¿no? Y va a ser ese bronce el que le va a permitir en esta década de los 60 empezar a desarrollar la obra que hoy en día podemos seguir disfrutando con un lenguaje muy personal, que es el de las planchas de cera. Su obra abarca diversas temáticas, desde la tauromaquia al ámbito religioso, la música, el deporte, los personajes o la naturaleza. Venancio Blanco es un autor figurativo. O sea, cualquier persona ve su obra y dice esto es una mujer con su hijo, esto es una santa, esto es un toro, esto es un torero. Está la madre sentada en una postura que es una postura muy básica, sin apenas movimiento, y es el niño que se gira sobre sus rodillas y que va hacia la madre. Él sabe del movimiento, sabe de la interacción animal-hombre, y eso muchas veces se refleja en otras obras, en otra serie bastante interesante de Venancio Blanco que tiene sobre toreros, principalmente caballos. Conceder por unanimidad el Premio Castilla y León de las Artes en su edición correspondiente a 2001 a don Venancio Blanco. Su larga trayectoria está repleta de exposiciones, premios y reconocimientos. En el año 2010, Venancio Blanco crea la fundación que lleva su nombre, dirigida a promover la difusión de la escultura y el dibujo en la sociedad, sobre todo entre los jóvenes. Venancio es artista desde el dibujo y él insiste siempre en el dibujo. Tenemos la ilusión de que la sede definitiva de la fundación esté en su tierra, en la tierra de mi padre, que también es la mía, Castilla y León, y en particular en su
su Salamanca, ¿no? Ilusionado aún por emprender nuevos proyectos, a Venancio lo que ahora le pide el cuerpo es transmitir sus conocimientos. Su firme amor a la libertad. Y eso es una herencia que él me ha dejado y tantas veces él me ha hablado de ello. Esa libertad que necesita todo artista para hacer su obra, para plasmar la belleza desde su personal punto de vista. La mirada, el corazón y sobre todo el espíritu es de un auténtico castellano. Sí que es un castellano, es representativo de su tierra y no querría que estuviera al margen de ese grupo de personalidades que a lo largo de la historia de Castilla y León pues, han dejado un legado tan rico o más o como el de mi padre. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. El candidato a castellano y leonés de la historia que viene a continuación apenas necesita presentación. ¿Te ha salido hasta una rima? Pues sí, ha sido ella sola, ¿eh? Se trata de un hombre cuyo espíritu de lucha, entrega infatigable y capacidad de sacrificio ha inspirado a varias generaciones en todo el mundo, sean o no aficionados a dar pedales. Hablamos de un simpático segoviano, ¿verdad, Ramón? ¿Verdad? Pedro Delgado, al que todos conocemos como Perico. Nació en Segovia, como todo el mundo sabe, y ha llevado a Segovia a los podios de muchas de las ciudades donde se compiten las carreras más importantes del ciclismo. Entre esos podios está el de París, del Tour del 1988, donde se subió a lo más alto. Un Tour de Francia donde ha terminado 4 veces entre los 5 primeros y 8 entre los 10. Tampoco en la Vuelta a España lo ha hecho nada mal. En absoluto. 2 triunfos en el 85 y el 89 y 9 veces entre los 10 primeros. Seguro que muchos amigos segovianos recuerdan todavía la primera de esas victorias con la famosa bajada a tumba abierta del puerto de Navacerrada. Calla, calla. Se me pone la piel de gallina solo de pensar en ella. Fue una victoria épica. El mito de Perico quizá comenzara a forjarse aquel día. Desde luego. Como decías tú al principio, un campeón de su talla es capaz de inspirar a cualquiera, sea ciclista o no sea ciclista. La seriedad de todos los que le rodean. Yo creo que tan solo que es equiparable con la emoción de quienes estamos aquí en París, españoles que hemos venido siguiendo las incidencias de la carrera y españoles que han venido a festejar con Perico este triunfo. El himno nacional sonando suavemente, pero con una fuerza tremenda que se trasluce a través de esa sonrisa apenas contenida del segoviano. Lo que todos recordamos de Pedro es que era muy flaquito, era muy delgadito, los demás, bueno, más o menos éramos redonditos, y él era el flaco, el que casi siempre estaba enfermo. Pedro empezó corriendo, simplemente, y de hecho su primera medalla como deportista la tiene de que ganó una carrera haciendo atletismo. Pero cuando fue al cole ya más mayor, pues con 10-11 años, conoce a un chico que se llama Frutos y fue el que le metió el gusanillo realmente de la bici. Y lo que hizo Pedro a través de mi hermano el pequeño, porque querían los dos tener un dinero, fue repartir el periódico adelantado que entonces se llevaba a las casas. Y así empezaron los dos a trabajar y así Pedro consiguió su primer dinerillo para poder comprarse la bici. Tampoco es que se compra una bici, se va comprando las piezas y él se la va montando. Aquí en Valladolid hubo un mecenas, Ramón Chamorro Moliner, en el cual yo empecé a correr con él. Él era un hombre industrial de Valladolid, le apasionaba el mundo del ciclismo y a través de un amigo pues entró en el ciclismo y apadrinaron un equipo juvenil en Valladolid que marcó historia y continuó con infinidad de ciclistas y uno de ellos fue Delgado. Se me acercó a la redacción del periódico Moncho y me dijo, ¿tienes algo que hacer? Pues vamos, la verdad es que preparar cosas para el periódico de mañana. Pues ¿por qué no te arreglas y te vienes conmigo a Segovia, que voy a fichar a un chaval que es un futuro ganador del Tour de Francia? Tú fíjate.
Perico en aquel momento tenía 14 años. La sorpresa fue que llamaron a mi padre, se reunieron aquí en este mesón para hablar del futuro de Pedro. A mi padre le parecía así como dedicarse mucho al ciclismo, era como abandona los estudios, y eso en la cabeza de mi padre no entraba. El único compromiso al que llegó con Moncho Moliner era que Pedro se tenía que comprometer a mantener sus estudios y a ir aprobando. Superada su etapa de formación con triunfos parciales hasta en el Tour del Porvenir, corre por primera vez un Tour grande en 1983. Perico Delgado aparece en el Tour de Francia en el segundo año de su carrera profesional siendo gran protagonista, se tiene que retirar al final, pero él es gran protagonista del Tour de Francia en su segunda temporada de profesional siendo un niño. Era muy bueno y desarrollaba su máxima expresión en el Tour. Es un hombre que domina la subida, llegó a hacer buenas contrarreloj como todo escalador que está en gran momento, asume el calor, porque en el Tour tienes que asumir el calor. Tras varios años rondando la victoria, en 1988 domina la carrera de cabo a rabo y se sube a lo más alto del podium en París. Sus espectaculares ataques y un falso positivo, que al final quedaría solo en un susto, siempre estarán en la memoria de los aficionados. Pedro pudo ganar más Tours, está claro, ¿no? Porque en el 87 pudo haber ganado. Él a mí siempre me ha dicho que el 89 era el año que más fuerte estaba físicamente. Es decir, yo creo que Pedro, podríamos decir que era un corredor que estaba alrededor de los 3 Tours. Ganó un Tour de Francia, pero pudo ganar, ya te digo, 3 o 4 como mínimo. Atención que Perico entra en el sprint por el segundo puesto. Que entre Perico y Herrera en la general es de 1 minuto 36 a favor de Perico. El feeling que tiene con el público es enorme, ¿no? Yo creo que tiene un feeling incluso muy superior al de otros corredores que tienen un palmarés superior con la gente, ¿no? Que en Castilla y León, mejor que Perico Delgado, no ha habido ninguno. Es un título honorífico que es suyo, ¿no? Me asombraba su capacidad de enfrentarse a situaciones durísimas. Subió el caché del ciclismo, a raíz de él la gente ganaba más. En su momento fue uno de los grandes corredores del ciclismo internacional, pero desde luego fue el gran corredor del ciclismo español, ¿no? No solamente porque ganara un Tour, no solamente porque pudo haber ganado 2 o 3 más al menos, sino simplemente porque era un hombre que era atractivo, no solo dentro de la carrera, sino fuera de ella también. Calidad, Perico ha sido el mejor, me atrevería a decir que incluso el más completo y posiblemente el más espectacular, que son todas condiciones que hacen más grande la figura de un triunfador, ¿no? Perico también se llevará 2 vueltas a España, pero su gran triunfo será su gran popularidad entre la gente. Y con el gran campeón segoviano, Pedro Delgado, hemos llegado al final del programa de hoy, donde hemos repasado también la vida y la trayectoria de Dionisio Ridruejo, Ramón Carande y Venancio Blanco. Pues sí, todo lo bueno tiene que acabar, pero no se preocupen que volveremos a estar con ustedes muy pronto en la siguiente edición del Castellano y Leonés de la Historia. Mientras tanto, ya saben que esperamos sus votos, tanto en el número 25000 como en la web de nuestra cadena, donde podrán profundizar en las biografías de los candidatos. No olviden que unos extraordinarios lotes de regalos y premios en metálico están esperando a quienes voten. Como decía Ramón, todo lo bueno tiene que acabar alguna vez, pero tranquilos, que nosotros vamos a volver. Ya mismo, ya mismito, ni cuenta van a darse. Adiós.